Bienvenido, doctor, a un nuevo segmento de nuestros centros de estudiantes denominados Educa Entrevistas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marian? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le agradezco tanto en nombre mío como del centro por brindarnos su tiempo para poder llevar a cabo este encuentro. Para comenzar, me gustaría pedirle que haga una breve introducción sobre usted para todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Que nos cuente quién es, qué hace. Bueno, tengo 51 años, estoy casado, tengo 2 hijos, soy abogado, trabajo en mi estudio jurídico y soy profesor de Derecho Comercial e Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UCA. Bueno, en primer lugar, y teniendo en cuenta que por un lado, como usted nos mencionaba, se desarrolla profesionalmente en el ámbito del derecho y por otro lado, en el ámbito de la docencia, ¿cómo fue que entendió que allí estaba su vocación? Bueno, la vocación de abogado a mí por lo menos me surgió, ya te diría, patente el último año del secundario, que ahí uno ya es como que tiene que definir a qué se va a dedicar en su vida. Yo tenía una marcada vocación por el derecho, con lo cual desde ese punto de vista no tuve inconvenientes como por ahí uno piensa que puede surgir, ¿no? Y en cuanto a la docencia, ahí yo diría que me empecé a inspirar ya cursando en la facultad, justamente con algunos profesores que yo tenía, bueno, que un poco fueron los que me marcaron y me llevaron y me invitaron a comenzar la carrera docente, ¿no? ¿Y cómo fueron sus inicios en el mundo jurídico? ¿Y cuáles considera también que son los mayores obstáculos a los que uno debe enfrentarse en esta profesión? Bueno, ahí es todo un tema porque me parece que cuando uno está justamente en la mitad o casi terminando la facultad, ahí un poco uno empieza a pensar justamente dentro de la profesión de abogado dónde se va a desempeñar, ¿no? Y esto atado a los obstáculos que pueden presentarse, la primera gran pregunta es a qué rama del derecho o en qué lugar voy a trabajar, ¿no? Ese es el principal escollo u obstáculo, ¿no? que puede surgir. Y relacionado a ello, considero que cuando comenzamos a relacionarnos con la práctica profesional, es muy importante tener quizás algún ser querido o algún profesor a quien admiramos, o mismo algún amigo que nos brinda la confianza que necesitamos al momento de actuar en determinadas circunstancias. Entonces, ¿quién es o quién era también su referente frente a estos momentos de incertidumbre? Bueno, mira, el primer referente que yo tuve era mi padre, que era abogado, pero yo ya tenía la idea de que ni bien me recibiera, quería trabajar en un estudio jurídico de muchos abogados y empezar a empaparme en la profesión, abriéndome mi propio camino, ¿no? Y creo que cuando uno se traza un poco, digo, cuando uno lleva adelante los proyectos que uno tiene, creo que ahí tiene más posibilidad de que sea exitoso justamente en lo que uno se va a desempeñar, ¿no? Primero uno proyecta y luego tiene que por supuesto, concretar esto, ¿no? Que por ahí es un poco difícil cuando uno está empezando con toda la gran incertidumbre, justamente hablando del trabajo profesional, todos sabemos que no es fácil ubicarse, ¿no? Sobre todo en el comienzo de la profesión. Y creo que acá sí me acuerdo, tuve un muy buen referente en este tema, que era el profesor Eduardo Clariá, que fue quien me llevó a la UCA, que él me acuerdo que me decía, primero pensá en un muy buen estudio, pero también pensá en las personas que trabajan en ese estudio, ¿no? Y eso creo que en cierto modo es la clave.
y fue un gran consejo que él me había dado. Y por otro lado, ¿qué le parece desde su experiencia personal y profesional qué es lo más satisfactorio en el ejercicio del derecho? Bueno, la profesión es una profesión, digo, emocionante, con mucha adrenalina, y creo que lo que más a uno lo reconforta es resolver los problemas o los temas que a uno se le encomiendan, ¿no? Esa es la mayor satisfacción. Uno trabaja justamente para defender los derechos o de distinta manera, o firmar un contrato. Es muy amplia el ámbito de trabajo que nosotros los abogados tenemos, pero creo que lo que más satisfacción le da a uno es lograr el éxito que nos ha encomendado nuestro cliente. Ese diría que es lo más importante. Y ahora quizás teniendo un poco en cuenta su desarrollo como profesor y siendo un profesor tan atento y tan querido de nuestra casa de estudios, ¿qué aspectos cree que podrían mejorarse en cuanto al método de enseñanza? Es una pregunta bastante importante porque yo creo que la enseñanza está en permanente evolución. Nosotros tenemos distintos medios que mejoran la enseñanza, pero creo que esto es un trabajo conjunto que tenemos que hacer los profesores, tratando de transmitir el conocimiento, los alumnos estudiando, y de manera conjunta tenemos que ir nosotros dándole valor agregado a la ciencia del derecho, ¿no? Creo que puntualmente la universidad trabaja bastante fuerte en ese tema, y creo que transmite una exigencia tanto a los profesores como a los alumnos, que tenemos que adaptarnos, adecuarnos, incluso con medios tecnológicos, y como digo, son medios que tiene la enseñanza, pero al final, tanto profesores como alumnos somos los que, como dije recién, trabajando juntos, somos los que tenemos que llevar adelante el mejoramiento del derecho, ¿no? De la ciencia del derecho. Sí, claro. Y me gustaría también preguntarle que si tuviera que definir en pocas palabras lo que significa el derecho en su vida, ¿cómo lo haría? Bueno, mira, es fácil y es difícil la pregunta, porque la realidad que es nuestra vida, más allá de nuestra familia, nuestros afectos, trabajamos mucho los que amamos el derecho, y como me dijo alguien alguna vez, si volviera a nacer seguramente sería abogado, y ya te digo, es un estilo de vida, ¿no? Es una profesión que es muy sacrificada, implica mucha responsabilidad, dedicación, tiempo de estudio, ¿no? Y de trabajo también, ¿no? Porque justamente el abogado, para dar un buen asesoramiento, un buen consejo o llevar adelante bien un juicio, creo que parte de la premisa de tener que estudiar mucho, ¿no? Y como decía Couture, el derecho, lo tenía justo acá al lado mío, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos esa misión, tanto estudiantes como profesionales, justamente en cuanto a lo que es la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Así que implica, es más que una vocación, digo, es una profesión, pero es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que bueno, como digo, es parte de uno, ¿no? Está incorporado. Sí, claro. Bueno, me parece muy interesante todo lo que comentó y también importante para poder tomarlo como referencia, ¿no? Su experiencia en el ejercicio de la profesión. Así que bueno, le agradezco nuevamente, doctor, tanto a nivel personal como en nombre del centro, por aceptar la invitación y por poder formar parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todo el centro de estudiantes.